Tanto el oro como Bitcoin han alcanzado recientemente sus máximos históricos. Pero, ¿qué se está cociendo detrás de esta fuerte subida tanto del precio del oro como del precio de Bitcoin? Veámoslo. El precio del oro ya ha superado los $4.000 la onza. Se trata de su máximo histórico, no solo en términos nominales, sino también en términos reales. Ni siquiera después de que Estados Unidos abandonara Bretton Woods y por tanto desvinculara el dólar del oro, ni siquiera en esos momentos en los que hubo una huida del dólar para refugiarse en el oro, el precio del metal amarillo, en términos reales, había sido tan elevado como en la actualidad. Y tres cuartos de lo mismo hay que decir con respecto a ese otro activo que pretende ser algo así como oro digital, es decir, Bitcoin. El precio de Bitcoin también se ubica en máximos históricos o muy cerca de sus máximos históricos. En concreto por encima de los $110.000 por unidad de Bitcoin y acercándose a ese máximo histórico de $126.000 por Bitcoin. Pero ¿por qué motivo tanto el oro como Bitcoin se están revalorizando con fuerza dentro de la coyuntura actual? Pues bien, lo básico a tener en cuenta es que, más allá de movimientos especulativos a muy corto plazo, la lógica fundamental detrás de la inversión a largo plazo en oro y en Bitcoin es la desconfianza hacia la solvencia de los estados. Es decir, quien invierte a largo plazo en oro o en Bitcoin es porque desconfía estructuralmente de que los estados vayan a cumplir con sus promesas. ¿Y de qué promesas estamos hablando? Pues estamos hablando tanto de promesas financieras, es decir, que no vayan a pagar, ya sea en términos nominales o en términos reales, sus títulos de deuda pública, o ya sean promesas de defensa de los derechos de propiedad de los ciudadanos. Es decir, que en algún momento los estados puedan vulnerar las propias reglas que esos mismos estados reconocen en materia de derechos de propiedad y empiecen, por tanto, a expropiar propiedades de los ciudadanos. Y en este sentido, por tanto, invertir en oro o en Bitcoin es una forma de refugiarse frente al riesgo de que los estados incumplan con su palabra y, por tanto, defrauden las promesas que les han hecho a los ciudadanos. ¿Pero por qué el oro y Bitcoin son activos refugio frente a la insolvencia de los estados? Pues en primer lugar porque ambos activos poseen dos propiedades que los hacen especialmente convenientes como activo refugio frente a la voluntad expropiadora de los estados. Por un lado son activos inherentemente escasos, en el sentido de que su oferta futura está limitada, más limitada en el caso de Bitcoin que en el caso del oro, pero en ambos casos su oferta está limitada y por tanto no hay nadie que arbitrariamente, centralizadamente, pueda multiplicar la oferta de estos activos para diluir su valor. Y por otro lado son activos difícilmente confiscables. Es decir, el Estado que aspirara a confiscarlos tendría que incurrir en muy altos costes y ni siquiera ello garantizaría que terminara confiscándolos. Es verdad que Bitcoin es más complicado de confiscar que el oro, pero en cualquier caso ambos son difíciles de confiscar, porque poseen una alta densidad de valor, en muy poco espacio custodiamos mucho valor, y además son relativamente fáciles de esconder e incluso, sobre todo en el caso de Bitcoin, de transportar. Por consiguiente, constituyen activos que les resultan muy convenientes a su portador para esconder valor de todos aquellos que quieran robarlo, incluyendo el Estado. Además, y en segundo lugar, y en gran medida derivado de lo anterior, tanto el oro como Bitcoin son activos cuya demanda cabe esperar que se dispare en momentos de insolvencia estatal. Cuando la credibilidad del Estado se desmorona, ya sea porque impaga sus pasivos en términos nominales, un repudio formal de la deuda, o en términos reales, hiperinflación, eso significa que el Estado deja de suministrar las unidades monetarias que empleamos como medio de intercambio generalizado o como depósito de valor. El sistema monetario fiat se viene abajo. Y en ese contexto, claro, los agentes económicos siguen necesitando de activos que les permitan efectuar intercambios y que les permitan transportar valor en el tiempo. Y si el Estado es incapaz de suministrar esos activos,
tal como los suministra hoy, mediante la moneda fiat o mediante los títulos de deuda pública, si el Estado es incapaz de suministrar esos activos porque su credibilidad se ha desmoronado, se ha venido abajo, pues entonces los agentes económicos que siguen necesitando de activos para efectuar intercambios o para transportar valor en el tiempo, buscarán otros activos que puedan desempeñar, quizá no de manera óptima en términos generales y universales, pero sí de la mejor manera posible dentro del contexto en que se hallan, buscarán otros activos que, como el oro o como Bitcoin, les permiten llevar a cabo esas funciones comerciales básicas. De ahí que cuanto más se vea socavada la credibilidad, la solvencia de los estados, más se incrementa la probabilidad de que lleguemos a un escenario similar al anterior y a que, por tanto, la demanda de oro o de Bitcoin aumente de manera generalizada para poder desempeñar con el oro o con Bitcoin algunas de las funciones anteriores. Bien, queda claro que tanto el oro como Bitcoin pueden actuar como activos refugio frente al riesgo de insolvencia estatal. Pero ¿por qué motivo cabe suponer que ahora mismo se está incrementando el riesgo de insolvencia estatal? Bueno, antes de responder a esta pregunta clave, dejadme que os recuerde que si queréis invertir en Bitcoin para así obtener exposición a un activo real digital que ofrece protección frente a la decreciente solvencia estatal, esto es algo que podéis hacer a través de la plataforma que apadrina este vídeo, OKX. OKX es una de las plataformas de intercambio de criptoactivos más grandes del mundo, con más de 100 millones de usuarios en todo el planeta que operan desde más de 180 países. Ha sido además una de las primeras plataformas globales en obtener licencia bajo el Reglamento de Mercados de Criptoactivos, el MiCA, dentro de la Unión Europea. Y, por supuesto, tanto su página web como su aplicación móvil están adaptadas al español y ofrecen soporte al usuario en español. A través de OKX puedes adquirir Bitcoin o cualquier otro criptoactivo desde solo €1 de comisión y utilizando cualquiera de los medios de pago aceptables en España. A través de OKX puedes adquirir Bitcoin o cualquier otro criptoactivo desde solo €1 de comisión y utilizando cualquiera de los medios de pago aceptados en España. Además, en estos momentos y como promoción de bienvenida, los nuevos usuarios que se registren y adquieran 200 € en cualquier criptoactivo, incluyendo Bitcoin, recibirán a modo de obsequio de la plataforma 20 € en Bitcoin. Y por último, y no menos importante, porque es una diferencia clave con respecto a muchas otras plataformas de intercambio de criptoactivos, OKX cuenta con una garantía de prueba de reservas 1 a 1. Es decir, que los criptoactivos como Bitcoin que adquieras y mantengas dentro de OKX permanecen auditados dentro de OKX. OKX mantiene, por decirlo de alguna manera que resulte comprensible para gran parte de la audiencia, un coeficiente de caja del 100% sobre los criptoactivos custodiados. Si quieres invertir en Bitcoin o en algún otro de los más de 250 criptoactivos que comercializa OKX, podrás obtener más información sobre esta plataforma pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. ¿Pero por qué motivo, preguntaba antes, ahora mismo están arreciando los temores de una creciente insolvencia estatal? Pues no solo porque, como podéis observar en este gráfico, la deuda pública global se halle en máximos históricos, incluyendo también la deuda pública de los países desarrollados, sino porque además las principales economías del mundo, como puede ser Estados Unidos, como puede ser Francia, como puede ser Japón, como puede ser incluso Reino Unido, se han vuelto adictas al endeudamiento público crónico. Sus déficits públicos se resisten a reducirse, de tal manera que el problema ya no es la deuda pública que han acumulado hasta la fecha, que es muy alta, sino sobre todo la perspectiva de que sigan acumulando deuda pública en el futuro, porque dentro de estas sociedades no existe una clara voluntad política, no existe un claro mandato popular a los políticos de reducir el déficit público mediante ajustes presupuestarios que termina sufriendo de una manera o de otra la propia población. Y si los gobiernos no quieren cuadrar las cuentas y no quieren, por tanto, dejar de emitir deuda pública, entonces podemos terminar alcanzando un punto de no retorno financiero en la emisión de esa deuda pública.
Es decir, puede suceder que el valor presente de la capacidad futura de los estados, la expectativa que tenemos de lo que van a ser capaces de recaudar por encima de lo que gastan los estados en el muy largo plazo, no sirva para retirar el exceso de deuda pública que hayan emitido esos estados. Y cuando eso sucede, cuando los estados no cuentan con margen financiero para retirar el exceso de deuda pública que haya emitido, entonces una de tres: o los estados reestructuran formalmente su deuda, es decir, mandan a los acreedores el mensaje de que no van a cobrar en las condiciones en las que se les había prometido cobrar, o bien se produce una elevación generalizada del nivel de precios suficiente como para licuar el exceso de deuda pública, esto sería el equivalente a un impago en términos reales, o bien, por último, se procede a una confiscación de activos del sector privado, que muchas veces los estados nos venden como un evento one-off, un evento que no se va a repetir en el futuro, con el objetivo de amortizar el exceso de deuda pública con los activos privados que acaban de confiscar, algo que, por cierto, ya estamos comenzando a escuchar con el debate sobre la necesidad de subir fuertemente los impuestos a la riqueza, a la propiedad. Pues bien, en cualquiera de estos tres escenarios a los que nos abocan los estados adictos al endeudamiento público, invertir tanto en oro como Bitcoin tiene sentido, porque una forma de protegernos frente al impago formal de la deuda, frente a la inflación o frente a la confiscación de activos privados por parte del Estado, una forma de protegernos frente a esos peligros que se vuelven más probables cuanta más deuda pública acumulen los estados, es justamente tener oro o tener Bitcoin. O expresado con otras palabras, el escenario en el que dejaría de tener tanto sentido invertir en oro o invertir en Bitcoin sería un escenario en el que la mayoría de estados del planeta pusieran en orden sus finanzas públicas, es decir, comenzaran a equilibrar ingresos y gastos y por tanto mantuvieran solo en emisión un volumen de deuda pública que los acreedores están demandando, de tal manera que el flujo financiero de esos estados se volviera sostenible en el tiempo sin necesidad de recurrir a reestructuraciones de la deuda, inflación o confiscación de activos privados. Ahora bien, ¿cuán probable crees que es que los principales estados del planeta pongan en orden sus finanzas públicas? ¿Que todos empiecen a adscribirse a la disciplina presupuestaria? Si no le otorgas una probabilidad demasiado elevada a ese ideal escenario futuro, entonces muy probablemente tampoco le otorgues una probabilidad demasiado elevada al escenario en el que invertir en oro o en Bitcoin deje de tener sentido.